Hemos escuchado un texto como primera lectura tomado del libro de Ezequiel. Tanto ayer como hoy hemos escuchado a este profeta. Es uno de los libros más enigmáticos de la Biblia. Tanto así que en el antiguo Israel, en las antiguas escuelas bíblicas, se decía que solo las personas que tuviesen cierto tipo de madurez o de avanzada edad podrían leer Ezequiel y podían interpretarlo bien. Y es que nos encontramos con un libro envuelto en cierto tipo de misterio. Tiene un halo místico como de esas culturas de Oriente Medio que simboliza esa misteriosa presencia de Dios. Pues bien, hoy Ezequiel es enviado por el Señor y le pide algo poco común, o por lo menos en este contexto. Dice que se coma su profecía, que se coma el libro de la ley, que se coma su palabra. Ezequiel queda asustado. ¿Cómo se va a comer un túmulo de papiros o un túmulo de cintas de cuero, que es donde estaba la palabra en esos siglos? Pues bien, él se come la palabra de Dios y le sabe dulce en la boca, pero amarga en las entrañas. ¿Qué significa eso? Significa que la palabra de Dios bien puede ser dulce para nuestros oídos, nos da fortaleza, nos alegra el día, nos alegra la vida, pero en el fondo de esta palabra que es dulce, también hay grandes exigencias, y eso es lo que a veces al ser humano le sienta amargo. Escuchamos que en la palabra dice, el matrimonio es para toda la vida, pero cuando esta misma palabra nos dice, hay que ser fieles para toda la vida, esa fidelidad a muchas personas les sienta amargo. Cuando la palabra dice, hay que buscar la justicia, justicia en medio de esta sociedad. Dichosos los que trabajan por la justicia, porque serán llamados hijos de Dios. Esa misma palabra, en el fondo de esa palabra que suena dulce, cuando esa misma palabra hace caer su peso sobre la corrupción, se siente un tono amargo en el fondo. Cuando la palabra de Dios nos dice, hay que ser unidos entre nosotros, pero cuando esta misma palabra enjuicia a aquellos que dividen a la iglesia, se siente amargo en el fondo. Es esa palabra que sabe dulce en la boca, pero sus mismas exigencias la hacen amarga en las entrañas. Pero eso no debe de hacer correr a las personas de la palabra. Es más, por eso deben de estar más cerca de la palabra de Dios, porque es una palabra realista. No es una palabra que endulza conciencias. Es falso aquel predicador que endulza la mente de la gente o que embota conciencias. Así como es dulce la palabra, así tiene que ser exigente. Desde entonces, el predicador debe de comprender, y los escuchas también, que esta palabra no fue creada para endulzar oídos, sino más bien poder corregir y guiar nuestra vida. Pero a veces esa corrección se siente amarga, y eso es lo que siente el profeta en sus entrañas. Esa palabra entra dulce en el oído, pero cuando ya nos exige en nuestra vida, la sentimos amarga. Esa misma palabra. ¿Qué efecto tan distinto tiene una misma cosa en la vida espiritual? Pero así son las cosas de Dios. Son bonitas, pero cuando nos piden exigencia en nuestra vida, a veces sentimos choques interiores. Cada uno de nosotros debe de experimentar lo que vivió Ezequiel al probar esta palabra. Debemos de comprender que la palabra de Dios y la iglesia es hermosa en todos sus aspectos, pero también es exigente. Que nosotros sepamos aceptar esas exigencias, en especial los mandamientos de Dios en nuestra vida,
para que Ezequiel, con su ejemplo, nos ayude a poder comprender cómo son las cosas espirituales, dulces en los oídos, pero amargas en las entrañas. Amén.